Ok, vamos a comenzar. Impuestos diferidos. Esta norma está en el paquete de NIF completas y una sección de las NIF para pymes. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Sí, como el IASB, que es el emisor de las normas contables internacionales, es consciente de que todos los países se sostienen gracias a los impuestos, ¿sí? Gracias a los impuestos tenemos para cubrir mucha parte del presupuesto del Estado. Entonces, la normativa es consciente que van a existir diferencias entre esa normativa internacional que es aplicable para todos los países y la jurisdicción tributaria de cada uno de los países. Cada país tiene una normativa tributaria diferente y por eso las NIF emitió una norma que su objetivo es conciliar la parte contable con la parte tributaria. Ese es su objetivo, de conciliar estas dos partes y poder llegar a un consenso con la normativa tributaria, y eso es lo que vamos a ver. La norma se llama impuestos a las ganancias, ¿sí? No se llama impuestos diferidos. Impuesto a las ganancias, y nosotros ya habíamos hecho un análisis de qué es impuesto a las ganancias, y ya tenemos claro que es impuestos a los ingresos. Impuesto a la renta, no aplica para el IVA, no aplica para cualquier otro tipo de impuestos que tengamos, solo es renta, impuesto a la renta. Entonces lo que me va a afectar es retenciones que me han hecho como crédito tributario y pérdidas tributarias que el Estado me permite amortizar esas pérdidas tributarias, y el impuesto a la renta por pagar que nace de nuestra base imponible. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos para tener claro qué es impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se separa en dos categorías: impuestos corrientes e impuestos diferidos. Impuestos corrientes que corresponden al ejercicio actual e impuestos diferidos que se extienden de acuerdo a diferencias que hay en el presente. Sí, en el presente hay diferencias entre la parte contable y la parte tributaria, pero quizás en el transcurso del tiempo esas diferencias se vayan mermando, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir identificando. Definiciones. Tenemos en impuestos corrientes, vamos a tener dos cuentas: activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Solo renta. Si nosotros vemos en el formulario del fisco, en activos corrientes vemos temas de IVA en compras, de crédito tributario quizás de ISD, ¿sí? Quizás otros créditos tributarios. Eso no corresponde a, de acuerdo a las NIF, un impuesto corriente. El impuesto corriente que, de acuerdo a NIF, son... Y este video es auspiciado por nuestra firma de auditoría y consultoría Victory Auditores y Consultores SIA Limitada, en la cual puedes encontrar nuestros servicios de auditoría externa y consultoría en NIF. Adicional, si quieres saber todos nuestros servicios, anda a la página web de la firma, la página web oficial www.victoryecuador.com. ¿Sí? Allí vas a tener el detalle de todo lo que necesitas saber. Si quieres aprender más sobre nuestro contenido, nuestra otra página web de contenido es la misma, pero termina en .net, www.victoryecuador.net. Así que no te olvides. Son las retenciones de renta que nos han hecho, y son el crédito tributario que nos permite el fisco tener, ¿sí? Impuestos corrientes pasivos. ¿Cuáles son? Son impuesto a la renta, ¿sí? Solo impuesto a la renta, ¿sí? No retenciones en la fuente que nosotros hacemos cuando compramos. Le retenemos la renta a otra persona. Eso no va dentro del marco de la NIC 12, ¿sí? Eso es una obligación que el fisco nos da a nosotros para que nosotros le demos trabajando por el SRI. El SRI no tiene cómo recaudar. ¿Sabes qué? Contribuyente, deme cobrando y me devuelve ese dinero, ¿sí? Entonces no está bajo esta normativa. Entonces, eso es impuesto corriente. Impuesto diferido tenemos dos. Tenemos impuesto diferido activo e impuesto diferido pasivo. Entonces ya vamos a ir viendo cuándo es un impuesto diferido activo y cuándo es un impuesto diferido pasivo. Vamos a ir viendo estos conceptos. Resultado contable.
El resultado contable, ustedes los tienen claro, ¿sí? Es la utilidad contable, ingresos menos gastos, utilidad contable, ¿sí? Normalmente tenemos muy claro la utilidad contable porque de allí sale la participación a trabajadores, ¿sí? De la utilidad contable. Ganancia fiscal. ¿Qué es la ganancia fiscal? No es lo mismo resultado o utilidad contable que la ganancia fiscal. La ganancia fiscal es la base imponible, ¿sí? Y la base imponible proviene del resultado contable, que es la utilidad contable, más menos partidas conciliatorias. ¿Por qué? Porque esto es lo complejo de los impuestos, que cada país no me permite ciertos gastos, ¿sí? No me permite deducirme ciertos gastos de mis ingresos para pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, por eso nacen estas partidas conciliatorias. En la parte tributaria tratan de conciliar todas las diferentes normativas que tienen un objetivo específico. Quizás, y ustedes tienen que tener claro, como dice un refrán, el impuesto, los impuestos, eso es lo que nos cobran por vivir en sociedad. ¿Qué más son los impuestos? Los impuestos es una manera de equilibrar las injusticias de un sistema. ¿Sí? Entonces, esas partidas conciliatorias provienen de allí. Provienen de que si yo quiero darle beneficios tributarios a empresas que están fuera de las capitales o que están en las fronteras o que recién están iniciando, o le doy preferencias a grupos étnicos, entonces con los impuestos se trata de poder distribuir la riqueza de mejor manera, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es gasto impuesto a la renta? El gasto impuesto a la renta, en primera instancia, nosotros podemos pensar que es el impuesto a la renta que sale de la conciliación tributaria. Pero ahora en las NIF no es tan solo eso, ¿sí? No es el impuesto causado, ¿sí? El impuesto causado se lo puede considerar como el gasto impuesto a la renta, hasta allí. Pero a eso hay que sumarle el efecto del impuesto diferido. Entonces, el impuesto causado va a ser el gasto impuesto del impuesto corriente y el impuesto diferido va a ser el efecto que tiene el ANIC 12. Aquí ya hemos visto que es impuesto corriente. Si te ha gustado esta videoclase, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguna y tienes que darle a la campanita para que te avisen nuestra próxima videoclase. Nos dice el valor a pagar o cobrar del ejercicio se registran por el valor que se esperan liquidar o pagar en el ejercicio corriente. Por eso son corrientes. Impuesto corriente activo pueden ser créditos tributarios actuales o de años anteriores. Pueden ser pérdidas tributarias siempre y cuando se exista con qué compensar. Eso es activo corriente. Y pasivo corriente es el impuesto a la renta a pagar del periodo actual o el impuesto a la renta a pagar de periodos anteriores. Entonces, ahí tenemos lo que es impuesto corriente. Y ustedes tienen que darse cuenta que el pasivo no hay tanto problema, ¿sí? Porque yo estimo que voy a desembolsar dinero en un pasivo, pero en el activo yo tengo que tener la estimación que sea probable de que yo voy a utilizar esos flujos de efectivo futuro. Por eso me dice aquí, siempre y cuando se exista con qué compensar. Recuerda que puedes aprender mucho más en nuestro blog, en nuestra página web de contenido, la cual es www.victoryecuador.net. Termina en .net. Allí te va a aparecer el siguiente formulario de registro donde tú vas a poder registrarte y vas a recibir todas y cada una de las nuevas videoclases que vamos a estar sacando. Adicional, en cada uno de estos videos, ¿sí? En el enlace que te aparece aquí, tú vas a poder tener el artículo donde va a estar la agrupación de todos nuestros videos relacionados a este tema y donde vamos a poner más información, checklists, archivos de ser el caso, así que no te lo pierdas. En la actualidad, tanto si yo tengo por cualquier motivo un impuesto corriente, sea un impuesto activo, que bien sea corriente o diferido, yo tengo que considerar si ese activo, sea corriente o diferido, en el futuro va a darme flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, en la actualidad, si nosotros, por ejemplo, tenemos una pérdida tributaria, que es un ejemplo claro, ustedes saben que la pérdida tributaria
se puede compensar después de 5 años, ¿sí? Hasta un monto máximo del 25% de la utilidad que tenga en cada uno de esos años futuros, no más, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo tengo una pérdida tributaria ahora y estamos en el 2020 o en el 2019 y vemos que la situación económica está muy difícil y usted tiene que tener la estimación fiable de que si en el futuro va a tener utilidad? Si usted tiene esa información fiable de que el 2020, 21, 22, 23 y 24 va a tener utilidad para poder compensar esa pérdida tributaria, usted registra el activo. Caso contrario, no puede registrar un activo si no tiene la probabilidad de que en el futuro va a darle flujos de efectivo. Entonces, eso usted tiene que estimar si en el futuro la compañía va a tener una utilidad para poder compensar esa pérdida. De igual manera, aquí podemos hablar también con el tema de la aceptación del impuesto diferido. ¿Qué es el impuesto diferido? Nos dice que se registra. Para complementar esta clase te dejaré aquí un siguiente video escogido especialmente para ti, para que sigas profundizando este tema. Recuerda, pica aquí